Jake Morrison se encontraba en la esclusa de aire de la nave insignia calvoxiana, observando cómo se abrían las puertas metálicas. Su uniforme diplomático negro estaba perfectamente planchado y su expresión permanecía serena. Tras él, la capitana Amy Rodríguez y otros 3 delegados humanos esperaban en silencio. Habían viajado 3 semanas por el espacio para llegar a esta estación neutral, todo para lo que debería haber sido una simple negociación comercial. La nave calvoxiana era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier nave humana. Sus pasillos brillaban con decoraciones de plata y oro, y pantallas holográficas flotaban en el aire, mostrando la historia de su imperio. Jake había estudiado su cultura durante meses. Sabía que eran un pueblo orgulloso con 3.000 años de civilización a sus espaldas. La humanidad, en comparación, solo se había desarrollado más rápido que la luz hacía 15 años. Un alienígena alto y delgado, de piel azul y 4 brazos, se acercó a ellos. Su túnica era de un morado oscuro y sus ojos reflejaban el cansancio de la edad. Hizo una ligera reverencia y Jake le devolvió el gesto con una precisión experta. «Embajador Morrison», dijo el alienígena en un inglés perfecto. «Soy el alto consejero Texil. Bienvenidos a bordo del Sovereign Light. Gracias por recibirnos, consejero», respondió Jake. Su voz era firme y profesional. Caminaron por los pasillos, pasando junto a docenas de tripulantes calvoxianos que se detenían a observar a los humanos. Jake ignoró la atención. Había lidiado con cosas mucho peores durante sus años militares. El consejero los condujo a un gran salón ceremonial donde se habían reunido cientos de calvoxianos. Al fondo, en una plataforma elevada, estaba sentada la princesa Beara. Era joven. Probablemente no tendría más de 19 años humanos. Su piel era de un azul más claro que la de los demás, marcando su linaje real. Llevaba una corona de material cristalino que brillaba bajo las luces. Sus 3 ojos observaban a los humanos acercarse con una diversión apenas disimulada. Jake y su equipo se detuvieron en el lugar designado e hicieron una reverencia formal. La princesa no se levantó del trono. En cambio, se reclinó e hizo un gesto perezoso con una de sus 4 manos. «Así que estos son los humanos de los que todos han estado hablando», dijo. Su voz resonó por todo el pasillo, y varios calvoxianos rieron entre dientes. «Se ven exactamente como los imaginé. Pequeños, sencillos, apenas evolucionados como para dejar su mundo natal». La expresión de Jake no cambió. Amy se tensó a su lado, pero permaneció en silencio. Años de entrenamiento diplomático los mantenían a todos completamente inmóviles. La princesa continuó, con la voz impregnada de condescendencia. «Dígame, embajador Morrison, ¿comprende siquiera los protocolos galácticos adecuados? ¿O su gente simplemente se tambaleó por el cosmos como niños y esperaba que alguien les enseñara modales?» La sala estalló en carcajadas. Varios jóvenes calvoxianos señalaron a los humanos, susurrando entre ellos. El alto consejero Tesneil cerró los ojos brevemente. Su rostro reflejaba profunda preocupación. Jake permaneció allí, con las manos entrelazadas a la espalda. Miró directamente a la princesa. Su rostro no mostraba nada. Ni ira, ni vergüenza, ninguna reacción. El silencio se prolongó durante 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Entonces Jake se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con pasos pausados. Sus botas resonaron contra el suelo pulido a un ritmo perfecto. Amy y los demás delegados lo siguieron de inmediato. Ninguno miró atrás. Ninguno dijo una palabra. La princesa Vara se irguió, con la confusión reflejada en su rostro. ¿A dónde van? No los he despedido. Jake no se detuvo. No se dio la vuelta. Simplemente salió del salón como si la princesa no hubiera dicho nada. Las risas en el salón se apagaron al instante. Los calvoxianos se miraron entre sí, sin saber qué había sucedido. La princesa se levantó de su trono, con los 3 ojos abiertos de sorpresa.
Simplemente se alejó de mí, preguntó, alzando la voz. Ese humano primitivo le dio la espalda a la realeza. El alto consejero Texene dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. Princesa, quizás deberíamos. Esto es perfecto, interrumpió la princesa, riendo de nuevo. Es aún más primitivo de lo que pensaba. Ni siquiera puede mantener una conversación simple. Que se vaya. De todos modos, no necesitamos humanos. Pero el consejero no rió. Observó la puerta vacía por donde se habían marchado los humanos, y su expresión se ensombreció. Había vivido 200 años y había asesorado a 3 emperadores. Reconoció algo que la joven princesa desconocía. El silencio podía ser más poderoso que cualquier palabra. Jake y su equipo regresaron a su nave sin hablar con nadie. La tripulación de Atraque intentó hacer preguntas, pero Amy los despachó con un gesto. En 20 minutos, su nave se había desprendido de la nave insignia calvoxiana y se dirigía a casa. Dentro de la nave, Amy finalmente habló. Señor, deberíamos presentar una queja formal ante el Consejo Galáctico. Jake negó con la cabeza. No. Deberíamos emitir un comunicado. No, frunció Amy. Entonces, ¿qué hacemos? Jake se sentó en la silla del capitán y miró las estrellas. No hacemos nada. No decimos nada. Y esperamos. ¿Esperar qué? A que comprendieran lo que habían perdido. De vuelta en la nave insignia calvoxiana, la princesa Vara celebró lo que creía una victoria. Les contó la historia a sus amigos, riendo de cómo el humano había huido como un animal asustado. Pero el alto consejero Texneil no celebró. Regresó a sus aposentos e inmediatamente comenzó a enviar mensajes a la red de inteligencia calvoxiana. Necesitaba saberlo todo sobre la humanidad. Necesitaba saber qué habían hecho antes de entrar en la política galáctica. Necesitaba saber por qué otras especies hablaban de ellos con respeto en lugar de burla. Para cuando recibió los informes 3 días después, sus temores se confirmaron. La joven princesa había cometido un terrible error, y el imperio pronto pagaría el precio de su arrogancia. El embajador humano no había huido despavorido. Simplemente había decidido que el imperio calvoxiano no merecía su tiempo. 3 días después de que Jake Morrison abandonara la nave insignia calvoxiana, algo extraño comenzó a suceder en toda la galaxia. Empezó siendo pequeño, casi imperceptible. Una ministra de Comercio Humana llamada Lisa Chen tenía previsto firmar un importante contrato con una colonia minera calvoxiana. El contrato involucraba metales raros valorados en miles de millones de créditos. Lisa llegó a la reunión, revisó los documentos y luego se disculpó cortésmente. Lo siento, dijo con una sonrisa profesional. Ha surgido algo. Tendremos que posponer este acuerdo. Los representantes calvoxianos estaban confundidos, pero no preocupados. Supusieron que regresaría la semana siguiente. Nunca lo hizo. 2 días después, Ben Parker, jefe de la flota exploratoria humana, envió nuevas órdenes a 15 naves de investigación. Habían estado cartografiando sistemas estelares cercanos al espacio calvoxiano, trabajando en proyectos científicos conjuntos. Las órdenes eran simples: redirigir todas las misiones a diferentes sectores. No se dio ninguna explicación. La Academia de Ciencias Calvoxiana envió preguntas preguntando por qué los humanos habían cambiado repentinamente de planes. Ben respondió con un mensaje cortés indicando que la humanidad había decidido centrarse en otras prioridades, nada más. Al final de la primera semana, el patrón se hizo evidente. Todos los diplomáticos, científicos, comerciantes y oficiales militares humanos que tenían tratos con el imperio calvoxiano se retiraban discretamente. No presentaron quejas. No pronunciaron discursos airados. Simplemente dejaron de cooperar. La doctora Karen Phillips llevaba 6 meses trabajando en las colonias exteriores calvoxianas. Era una investigadora médica que ayudaba a combatir una plaga que había matado a miles de personas. Su trabajo salvaba vidas a diario. Una mañana,
Empacó su equipo, agradeció al gobernador local su hospitalidad y partió en la siguiente nave de transporte. El gobernador le rogó que se quedara. La plaga aún no había sido derrotada. La gente seguía muriendo. Pero Karen simplemente sonrió con tristeza y dijo que su tiempo allí había terminado. ¿Pero por qué?, preguntó el gobernador con desesperación. ¿Qué hicimos mal? Karen no respondió. Simplemente se fue. Lo mismo ocurrió con los especialistas agrícolas humanos que habían estado solucionando la escasez de alimentos, con los ingenieros humanos que habían estado mejorando la infraestructura calvoxiana, con los traductores humanos que habían estado ayudando a los calvoxianos a comunicarse con las especies recién descubiertas. Uno a uno, todos se fueron. La princesa Velara se enteró de estos incidentes, pero los desestimó. Se sentó en sus aposentos con sus amigos, jóvenes nobles calvoxianos que estaban de acuerdo con todo lo que decía. Los humanos están siendo infantiles, declaró. No soportan las críticas, así que huyen. Esto demuestra que son tan primitivos como dije. Pero el alto consejero Texnail sabía más. Se presentó ante la princesa con informes de todo el imperio. Su Alteza, esto no es un comportamiento infantil. Es una respuesta coordinada. Los humanos no están huyendo. Están enviando un mensaje. ¿Qué mensaje? La princesa rió. Que son débiles. Que no nos necesitan, dijo Neil en voz baja. Y que nosotros podríamos necesitarlos mucho más de lo que creíamos. La princesa hizo un gesto de desdén con la mano. Somos el imperio calvoxiano. Hemos existido durante 3000 años. No necesitamos humanos que apenas han aprendido a viajar entre estrellas. Dexanil no dijo nada más. No tenía sentido discutir con la juventud y la arrogancia. Para la tercera semana, otras civilizaciones galácticas comenzaron a notarlo. Las cadenas de noticias de cientos de mundos discutieron la misteriosa retirada humana del espacio calvoxiano. Algunas especies lo encontraron divertido, otras lo encontraron preocupante. El colectivo Vex, un poderoso grupo de mundos comerciales, observó con especial interés. Su embajador, un ser cristalino llamado Sixtar, contactó directamente con Jake Morrison. Embajador, hemos visto lo que sucedió con los calvoxianos, dijo Sixtar. Queremos que sepan que el colectivo Vex valora a la humanidad y desea fortalecer nuestra alianza. Jake se reunió con Sixtar al día siguiente. En una semana, firmaron 3 nuevos acuerdos comerciales y un pacto de defensa mutua. Otras especies siguieron su ejemplo. La Federación Telm incrementó sus programas de intercambio cultural con la Tierra. La Alianza Morbiana invitó a observadores humanos a sus ejércitos. Pequeñas civilizaciones que nunca habían considerado importantes a los humanos de repente querían forjar relaciones con ellos. El mensaje era claro. Si la humanidad estaba dispuesta a alejarse del poderoso imperio calvoxiano sin pensarlo 2 veces, entonces debía ser más poderosa de lo que nadie suponía. Mientras tanto, en el cuartel general militar calvoxiano, el almirante Keston descubría una verdad inquietante. Durante el último año, sus oficiales tácticos habían estado estudiando técnicas de combate humanas. La humanidad había librado una brutal guerra de 3 años contra los Arok, una especie violenta que había aterrorizado esa región del espacio. Los humanos no solo habían sobrevivido, sino que habían ganado. Sexatán planeaba invitar a asesores militares humanos para entrenar a las fuerzas calvoxianas en estas nuevas tácticas. Los Arok se estaban volviendo agresivos de nuevo, tanteando fronteras, sondeando defensas. El almirante sabía que su imperio no estaba preparado. Envió una solicitud formal a la Tierra solicitando cooperación militar. La respuesta llegó 3 días después. Fue cortés. Fue profesional. También fue un claro rechazo. La humanidad aprecia el interés del imperio calvoxiano, pero debe declinar en este momento. Les deseamos éxito en sus esfuerzos. El almirante Sexatán leyó el mensaje 5 veces. Luego fue a ver al alto consejero Texil. Nos ha condenado, dijo el almirante sin rodeos.
La princesa ha destruido nuestra mejor oportunidad de sobrevivir a lo que se avecina. Texila sintió lentamente. Lo sé. ¿Podemos arreglar esto? No lo sé, pero debemos intentarlo. El consejero solicitó una audiencia con la princesa Vara. Trajo consigo al almirante Sexatón. Entraron en sus aposentos y la encontraron riéndose con sus amigos sobre una nueva joya. Su Alteza, comenzó Neil con cuidado. Necesitamos discutir la situación con la humanidad. La princesa gimió. No otra vez. Los humanos se han ido. Déjenlos ir. No los necesitamos. El almirante Questón dio un paso al frente. Princesa, con todo respeto, se equivoca. Los Arok se están movilizando en nuestras fronteras. Sin apoyo táctico humano, podríamos enfrentar pérdidas significativas. Entonces lucharemos contra ellos nosotros mismos, como siempre lo hemos hecho. La princesa dijo, el imperio calvoxiano no necesita la ayuda de los primitivos. Los humanos derrotaron a los Arok. Dijo el almirante rotundamente. Nunca los hemos combatido con éxito. La princesa finalmente pareció incómoda. ¿Cómo que los derrotaron cuándo? Antes de que entraran en la política galáctica. Los Arok invadieron el espacio humano hace 12 años. Fue brutal. Millones murieron. Pero la humanidad se adaptó, innovó y finalmente los obligó a retroceder. Los Arok no han atacado territorio humano desde entonces. La sala quedó en silencio. Los amigos de la princesa dejaron de reír. Por primera vez, la duda cruzó su joven rostro. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó en voz baja. Porque nunca preguntaste, respondió Texanil. Asumiste que los humanos estaban por debajo de ti. No te molestaste en saber la verdad. La princesa se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, las estrellas brillaban en la oscuridad infinita. En algún lugar, la humanidad avanzaba sin ellas, y el imperio calvoxiano estaba a punto de descubrir cuánto costaría eso. Habían pasado 3 meses desde que Jaque Morrison se alejó de la princesa Vara. La joven real había intentado olvidar el incidente, convenciéndose a sí misma de que no significaba nada, pero la galaxia no la dejaba olvidar. Los problemas comenzaron pequeños. Un convoy comercial calvoxiano se retrasó en una estación espacial neutral. Cuando el capitán preguntó por qué, el jefe de estación dijo que estaban esperando la autorización de los inspectores de seguridad humanos. ¿Desde cuándo los humanos tenían autoridad sobre las estaciones neutrales? Dado que esos humanos habían salvado la estación de la fusión de un reactor hacía 2 años, le dijeron al capitán que la estación confiaba en su juicio. Entonces estalló una crisis diplomática entre los calvoxianos y una especie más pequeña llamada los Rent. Normalmente, los traductores humanos habrían ayudado a negociar. El idioma Rent era extremadamente difícil y los humanos habían desarrollado los mejores programas de traducción. Pero cuando el embajador calvoxiano solicitó ayuda, la Tierra cortésmente rechazaron la respuesta. La crisis seguía sin resolverse. Más preocupantes eran los informes militares. Las naves Arok aparecían cerca de las fronteras calvoxianas con cada vez mayor frecuencia. Aún no atacaban, solo observaban, probaban. Esperaban la debilidad. El almirante Questón envió solicitudes urgentes a los aliados tradicionales del imperio calvoxiano. Las respuestas fueron decepcionantemente débiles. Sí, cumplirían sus tratados de defensa si estallaba la guerra, pero no podían enviar fuerzas adicionales ahora mismo. Tenían sus propios problemas. Quizás los calvoxianos deberían pedir ayuda a los humanos. La princesa Velara escuchó estos informes, pero seguía sin comprenderlos. Estaba sentada en la sala de guerra con su consejo militar mirando mapas estelares. ¿Por qué todos siguen mencionando a los humanos?, preguntó. Son recién llegados. ¿Qué podrían ofrecernos? El almirante Sestón parecía cansado. No había dormido bien en semanas. Su Alteza, quizás debería ver esto. Activó una pantalla holográfica.
Mostraba una grabación de una cadena de noticias galáctica. Un hombre humano estaba sentado frente a un entrevistador alienígena. El subtítulo lo identificó como Kevin Brooks, científico humano y embajador cultural. Dr. Brooks, preguntó el entrevistador, se ha debatido mucho sobre la retirada de la humanidad del espacio calboxiano. Algunos dicen que su gente se sintió insultada por las palabras de la princesa Vara. ¿Cuál es su respuesta? Kevin Brooks sonrió. No era una sonrisa de enojo ni de tristeza. Era tranquila y segura. No necesitamos justificar nuestro valor ante nadie, dijo simplemente. Nuestras acciones hablan por sí solas. Si el imperio calboxiano quiere creer que somos primitivos, es su decisión. Seguiremos trabajando con quienes valoran la colaboración y el respeto mutuo. Pero sin duda las palabras de la princesa fueron hirientes, insistió el entrevistador. Las palabras son solo palabras, respondió Kevin. Lo que importa es el comportamiento. Elegimos invertir nuestro tiempo y recursos donde son apreciados. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría. La entrevista terminó. El almirante Sestón apagó la pantalla. La princesa Vara permaneció inmóvil. Eso es lo que dice la galaxia, Alteza, dijo el almirante en voz baja. La humanidad no está enfadada con nosotros. Simplemente han decidido que no merecemos su tiempo. Un escalofrío se apoderó del estómago de la princesa. Disolvió el consejo y regresó a sus aposentos. Una vez sola, comenzó a revisar los informes de inteligencia que antes había ignorado. Lo que encontró la conmocionó. La guerra de los Zarok había sido aún más brutal de lo que el almirante Keston había descrito. Los Zarok eran una especie guerrera que creía en la conquista mediante la fuerza abrumadora. Cuando descubrieron a la humanidad, vieron una presa fácil. Especie joven, tecnología limitada, territorio pequeño. Los Zarok atacaron sin previo aviso. 12 colonias humanas fueron destruidas en la primera mes. Murieron 3.000 millones de personas. Los Zarok esperaban que la humanidad se rindiera de inmediato. En cambio, la humanidad contraatacó con una determinación aterradora. Adaptaron sus tácticas constantemente. Utilizaron la guerra de guerrillas en el espacio, algo que nadie había intentado antes. Convirtieron asteroides en armas. Hackearon los sistemas de comunicación sartianos y enfrentaron a las naves enemigas. Lo más impresionante fue su unidad. Cada facción humana, cada nación, cada grupo político dejó de lado sus diferencias y luchó como una sola especie. La guerra duró 3 años. Al final, los Zarok habían perdido el 30% de su flota militar. Pidieron la paz y se retiraron a su propio territorio, donde habían permanecido desde entonces. La princesa Velara leyó informe tras informe. Se enteró de que la Federación de la Ciudad se había enfrentado a una invasión similar cuando la humanidad intervino con consejos tácticos. Los Rent sufrían una pandemia cuando llegaron médicos humanos con nuevas técnicas médicas. La Alianza Morbiana casi se derrumbó durante una guerra civil hasta que mediadores humanos ayudaron a negociar la paz. En 15 años, la humanidad se había convertido silenciosamente en una de las especies más respetadas de la galaxia. No solo mediante el poderío militar, sino a través de competencia, fiabilidad y disposición para ayudar a los demás. Y la princesa Vara los había llamado primitivos. Se miró al espejo. Su corona real de repente se sintió pesada y absurda. Tenía 19 años y creía saberlo todo. Tenía 3.000 años de historia a sus espaldas y creía que eso la hacía superior. Pero nunca había librado una batalla real. Nunca había salvado una vida. Nunca había hecho nada más que nacer en la realeza. Jake Morrison había sido soldado, diplomático y líder. Se había ganado su posición con habilidad y sacrificio. Y ella lo había insultado porque no podía ver más allá de su propia arrogancia. Sonó una alerta de mensaje. La princesa Veara lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. Su padre, el emperador, se había desplomado.
El estrés le había provocado una grave enfermedad. Los médicos hacían todo lo posible, pero estaba inconsciente y podría permanecer así durante meses hasta que se recuperara. Ella estaba al mando. Ella, que acababa de destruir la relación de su imperio con el aliado más valioso que podrían haber tenido. Tesneil llegó en minutos. Su Alteza, me enteré de tu padre. Lo siento mucho, consejero, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar con el embajador Morrison. Lo he intentado, Alteza. No responde a nuestros mensajes. Entonces iré a la tierra yo misma. Tesneil pareció sorprendido. Su Alteza, claro. La familia real nunca ha viajado para pedirle a otra especie. Se consideraría una señal de debilidad. Bien, dijo la princesa con amargura. Porque somos débiles. Yo nos debilité. Y ahora tengo que arreglarlo. No hay garantía de que siquiera te vea. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Ese mismo día, al otro lado de la galaxia, Jake Morrison estaba sentado en su oficina en la Tierra. Estaba revisando una nueva propuesta de alianza con el colectivo Vex cuando entró Amy Rodríguez. Señor, no se lo va a creer. La princesa Vara ha solicitado permiso para aterrizar en la Tierra. Quiere reunirse con usted personalmente. Jake se reclinó en su silla. Guardó silencio un largo momento. ¿Cuántas naves trae? Solo un pequeño transporte. Sin escolta militar, sin séquito real, solo ella y el alto consejero. Tesneil. Jake arqueó una ceja. Eso era sorprendente. Una realeza calvoxiana viajando sin una guardia de honor completa era casi inaudito. ¿Cuándo quiere reunirse? Lo antes posible, dice. Jake lo pensó. Pensó en el insulto. Pensó en los 3 meses de silencio. Pensó en el mensaje que ese silencio había enviado. Dile, dijo lentamente, que estoy muy ocupado. Quizás pueda verla en 3 días. Amy sonrió levemente, haciéndola esperar. Nos hizo viajar 3 semanas para su conveniencia, respondió Jake. 3 días me parece justo. Amy se fue a enviar el mensaje. Jake se giró para mirar por la ventana hacia la tierra. La princesa estaba aprendiendo bien, pero aprender no era lo mismo que cambiar. Vería si realmente había comprendido su error o si esto era solo otro juego de la realeza. De cualquier manera, no se lo pondría fácil. La princesa Vara nunca había esperado a nadie en su vida. Era de la realeza. La gente la esperaba. Pero ahora estaba sentada en una modesta habitación de hotel en la tierra, mirando las paredes, contando las horas hasta que Jake Morrison la vería. El hotel estaba limpio y cómodo, pero nada especial. No había ningún gran palacio, ni sirvientes apresurándose a cumplir todos sus deseos. Solo una habitación sencilla con una ventana que daba a una ciudad humana. Observaba a la gente de abajo seguir con sus vidas. Millones de ellos trabajando, riendo, viviendo. No les importaba que ella estuviera allí. No sabían quién era. Para ellos, no era nadie. Era una sensación extraña. El alto consejero texanil estaba sentado frente a ella, leyendo informes en un bloc de datos. Su expresión se ensombrecía con cada documento. Su Alteza, dijo en voz baja, tengo malas noticias. Los Zarok atacaron 3 de nuestras colonias fronterizas anoche. Los 3 ojos de Vara se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Cuántas bajas? Miles. Las colonias estaban débilmente defendidas. Nuestra respuesta militar ha sido inadecuada. ¿Cómo inadecuada? Tesneil dejó el bloc. Nuestros comandantes de flota intentaron usar tácticas de los viejos manuales de guerra. Los Zarok se han adaptado desde entonces. Destruyeron 5 de nuestras naves de guerra antes de que pudiéramos retirarnos. El almirante Quexatán solicita refuerzos, pero no tenemos suficientes fuerzas en ese sector. Velara se sintió mal. La gente moría por fallos militares. Fallos militares que podrían haberse evitado si hubieran contado con asesores tácticos humanos. Si no hubiera insultado a Jake Morrison,
Si hubiera sido más sabia. ¿Han respondido nuestros aliados?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lentamente. Están enviando un apoyo mínimo. Creo que están esperando a ver si la humanidad interviene. Pero la humanidad no tiene ningún tratado con nosotros. ¿Por qué intervendrían? Tail la miró con tristes ojos antiguos. Ese es precisamente el punto, Su Alteza. Sin apoyo humano, nuestros aliados creen que somos vulnerables. No quieren comprometer sus fuerzas en una situación perdedora. Vara se puso de pie y paseó por la habitación. Esto es una locura. Un insulto estúpido e infantil, y todo nuestro imperio lo pagará. No el insulto en sí, corrigió Texanil con suavidad, sino lo que el insulto reveló, demostró a la galaxia que el liderazgo calvoxiano carece de sabiduría. Demostró que juzgamos a los demás por la edad y la apariencia en lugar de por su capacidad. Demostró que no estamos preparados para trabajar con especies más nuevas como iguales. Pero yo sí lo estoy ahora, dijo Velara con desesperación. Lo entiendo. He aprendido. ¿Tú también? ¿O simplemente quieres su ayuda porque la necesitas? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Velara dejó de caminar. Lamentaba el insulto o las consecuencias. ¿Respetaba a la humanidad o simplemente quería usarla? Antes de que pudiera responder, sonó su dispositivo de comunicación. Era un mensaje de casa. El estado del emperador había empeorado. Había caído en un coma profundo. Los médicos no podían predecir si despertaría ni cuándo. Ahora era oficialmente la gobernante del imperio calvoxiano. Todas las decisiones recaían sobre sus hombros, incluyendo la decisión de cómo salvar a su pueblo de los Arok. A la mañana siguiente, un funcionario humano llegó para escoltarla a la reunión con Jake Morrison. Recorrieron la ciudad en un vehículo sencillo. Sin desfiles ni fanfarrias, solo un tranquilo paseo por calles llenas de gente común. Llegaron a la sala del Consejo Humano en Ginebra. Era un edificio impresionante, pero no abrumador, no diseñado para intimidar. Simplemente sólido y funcional, muy humano. La oficina de Jake Morrison estaba en el piso 15. El funcionario los condujo a una sala de espera. El embajador Morrison lo recibirá en breve, dijo el funcionario, y se fue. Poco se convirtió en 1 hora, luego en 2. Vara reprimió las ganas de quejarse. Sabía lo que Jake hacía. Le estaba haciendo sentir lo que él había sentido. La falta de respeto, el desdén, la sensación de ser insignificante. Se lo merecía. Finalmente, después de 3 horas, la puerta se abrió. Amy Rodríguez estaba allí, con expresión neutral. El embajador lo recibirá ahora. Velara y Texanil entraron en la oficina. No era grande ni elegante. Un escritorio, algunas sillas, paredes cubiertas de mapas y documentos. Jake Morrison estaba sentado detrás del escritorio leyendo algo en una pantalla. No levantó la vista cuando entraron. Permanecieron en silencio durante casi 1 minuto antes de que finalmente lo saludara. Princesa Vara, dijo con voz monótona. Por favor, siéntense. Se sentaron. Jake dejó la pantalla y la miró directamente. Su rostro no mostró nada. Ni enojo, ni bienvenida, nada. ¿Por qué estás aquí?, preguntó simplemente. Velara había practicado un discurso. Había tomado notas. Había preparado explicaciones y justificaciones. Pero sentada allí, mirando a este humano al que había insultado con tanta despreocupación, todas esas palabras le resultaron vacías. Me equivoqué, dijo. Lo que te dije estuvo mal. Cómo te traté estuvo mal. Juzgué a toda tu especie basándome en la ignorancia y la arrogancia. Me disculpo. Jake no dijo nada. Simplemente esperó. No pido perdón, continuó Velara con la voz ligeramente temblorosa. Sé que no lo merezco, pero pido una oportunidad. Mi gente está muriendo. Los Arok están atacando y no estamos preparados. Sé que no tienes motivos para ayudarnos. Sé que te tratamos con falta de respeto,
pero te lo ruego, no como realeza, sino como un líder a otro, por favor, ayuda a mi gente. El silencio se prolongó. La expresión de Jake no cambió. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Tienes razón. No mereces perdón. Pero, lo que es más importante, estás haciendo la pregunta equivocada. Vara parpadeó. ¿Qué quieres decir? Me pides que salve a tu pueblo de las consecuencias que tú mismo creaste. Insultaste a la humanidad y retiramos nuestra cooperación. Ahora enfrentas problemas y quieres que los solucionemos. Así no funcionan las alianzas. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Vara con lágrimas en los ojos. Te daré lo que sea. No quiero nada. Jake dijo que ese es el problema. ¿Crees que esto es una transacción? ¿Crees que puedes pagar por faltar al respeto? Pero el respeto no se compra. Se gana. Texanil habló por primera vez. Embajador Morrison, ¿qué haría falta para que nos ganáramos ese respeto? Jake se recostó en su silla. Tiempo, confianza, un comportamiento constante durante años, no días. Tu princesa se disculpó, pero las palabras son fáciles. Lo que importa son los hechos. ¿Cómo sé que esto no es solo desesperación? ¿Cómo sé que, una vez que tu crisis termine, no volverás a considerar a la humanidad como inferior? No lo sabes, admitió Vara. No puedo demostrar mi sinceridad con palabras. Pero, por favor, dame la oportunidad de demostrarla con hechos. Déjame trabajar junto a tu gente. Déjame aprender de ti, no como un miembro de la realeza que observa a los primitivos, sino como un estudiante que aprende de sus maestros. Jake la estudió el rostro un buen rato. Luego, golpeó su escritorio, abriendo una pantalla holográfica. Mostraba las zonas de ataque de los Arok. Los Ar no solo te atacan a ti, dijo. Están probando toda la región. Si tienen éxito contra los calvoxianos, atacarán a las especies más débiles. Esto afecta a más que solo a tu imperio. ¿Entonces ayudarás? Preguntó Vara esperanzada. Consideraré una cooperación limitada, corrigió Jake. No por ti, ni siquiera por tu gente, sino por las especies inocentes que sufrirán si los Arok se convierten en roca. Sin embargo, hay condiciones. Cualquiera. Primero, cualquier fuerza humana que ayude operará bajo mando humano. No puedes darnos órdenes. Segundo, las fuerzas quoxianas seguirán la guía táctica humana sin cuestionarla. En tercer lugar, servirás personalmente junto a las tropas humanas en el frente. No te quedarás a salvo en un palacio mientras otros luchan por tu causa. Y en cuarto lugar, esta cooperación es temporal. Una vez contenida la amenaza Sarok, reevaluaremos nuestra relación en función de cómo se comporten tú y tu gente. Las condiciones serán duras, incluso humillantes. Pero Velara no dudó. Acepto. Jake asintió lentamente. Entonces tenemos un acuerdo. Cooperación limitada. Nada más. Mientras Velara se levantaba para marcharse, Jake habló una vez más. Princesa, cometiste un error, uno grave. Pero todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hagas a continuación. Espero que me demuestres que me equivoco contigo. Por primera vez desde que entró en la oficina, Velara vio algo en sus ojos. No era exactamente calidez, sino quizás una pequeña posibilidad. Una oportunidad. No la desperdiciaría. La nave de transporte militar humana no se parecía en nada a las embarcaciones de lujo a las que la princesa Velara estaba acostumbrada. Las paredes eran de metal gris, las literas eran estrechas y la comida consistía en raciones básicas diseñadas para la eficiencia, no para el sabor. 50 soldados humanos compartían el espacio con ella, junto con el alto consejero Texil, quien insistió en permanecer a su lado. Velara vestía una sencilla armadura de combate, la misma que se entregaba a todos los soldados. Su corona permanecía en la tierra, guardada en un almacén. Allí, ella no pertenecía a la realeza. Era solo otra luchadora preparándose para la batalla.
Los soldados humanos la trataban con una distancia educada. No se burlaban de ella, pero tampoco la respetaban. El respeto se ganaba, y ella aún no se había ganado nada. El comandante Danny Foster dirigía la operación táctica humana. Era un hombre serio, de cabello canoso y cicatrices en el rostro de batallas anteriores. Había luchado en la guerra de Zarok y sobrevivido a algunos de los peores combates que la humanidad había visto jamás. Reunió a todos para una sesión informativa. La pantalla holográfica mostraba la zona de combate, un sistema estelar con 3 colonias calvoxianas asediadas. Los Zarok controlan los planetas exteriores, explicó Danny. Los están utilizando como bases para lanzar incursiones en las colonias interiores. Nuestro objetivo es recuperar esas bases y obligarlos a retirarse. Esto no será fácil. Los Zarok son guerreros experimentados y no se rinden. Una de las soldados humanas levantó la mano. Señor, ¿qué pasa con la flota calvoxiana? ¿Nos apoyarán? Danny miró a Velara. El almirante que están aposicionado sus naves en formaciones defensivas alrededor de las colonias. Proporcionarán cobertura, pero el asalto principal será liderado por fuerzas humanas. Los calvoxianos están aprendiendo nuevas tácticas. Era una forma diplomática de decir que el ejército calvoxiano estaba anticuado. Velara sintió que la vergüenza la quemaba. Su imperio se había acomodado durante siglos de paz. Habían olvidado cómo luchar de verdad. Las siguientes semanas fueron las más duras de la vida de Vara. Los soldados humanos se despertaban al amanecer y entrenaban constantemente. Practicaban maniobras de combate, practicaban el mantenimiento del equipo y estudiaban las tácticas enemigas. Velara participaba en todo a pesar de su agotamiento. Sus tutores reales le habían enseñado arte, historia y protocolo diplomático. Nunca le habían enseñado a cargar una mochila pesada durante 12 horas. Nunca le habían enseñado a desmontar y volver a montar un arma en menos de 2 minutos. Nunca le habían enseñado lo que era el miedo de verdad. Los soldados humanos empezaron a notar su esfuerzo. Nunca se quejaba. Nunca pedía un trato especial. Cuando fallaba en algo, lo intentaba de nuevo hasta que lo conseguía. Lentamente, casi imperceptiblemente, la distancia entre ellos empezó a acortarse. Una noche, un joven soldado humano llamado Pete se sentó junto a ella en el mesaul. Tenía unos 20 años, ojos amables y una sonrisa fácil. «Lo estás haciendo bien, princesa», dijo con indiferencia. «Por favor, llámame Vara. No estoy actuando como un rey». Pete asintió. «Bien, Vara. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás aquí realmente? Podrías haber enviado generales o diplomáticos. ¿Por qué has venido tú?» Vara reflexionó sobre la pregunta. «Porque yo causé este problema. Fui arrogante e insensata, y mi gente está sufriendo por mis errores. No puedo solucionarlos sentándome en un palacio y dando órdenes. Tengo que estar aquí. Tengo que entender lo que significa realmente la guerra». Pete sonrió. «Esa es una buena respuesta. La mayoría de los miembros de la realeza de los que he oído hablar nunca admitirían que se equivocaban. La mayoría de los miembros de la realeza nunca tuvieron que afrontar las consecuencias de sus palabras», respondió Velara en voz baja. La batalla comenzó 3 días después. Las fuerzas humanas y calvoxianas avanzaron juntas hacia la primera base de Zarok. El enemigo las detectó de inmediato y lanzó un contraataque. Velara había estudiado batallas en los libros de historia. Había visto simulacros y exhibiciones tácticas. Nada la preparó para la realidad. El sonido de los disparos, el acre olor a metal quemado, los gritos de los soldados heridos, el caos absoluto del combate. La voz del comandante Dan atravesó la confusión en el canal de comunicación. «Todas las unidades, mantengan la formación. Síganla. Plan. No dejes que te dispersen». Las fuerzas humanas se movieron con precisión experta. Usaron cobertura eficazmente, coordinaron su fuego y se adaptaron cuando los Zarok cambiaron de táctica. Las fuerzas quoxianas,
siguiendo la guía humana, lograron mantener sus posiciones a pesar de su menor experiencia. Velara luchó junto a Pete y su escuadrón. Le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza, pero siguió adelante. Cuando Pete fue inmovilizado por el fuego enemigo, le proporcionó fuego de cobertura para que pudiera retirarse. Cuando otro soldado resultó herido, lo ayudó a ponerse a salvo. La batalla duró 6 horas. Al final, la base Sarok fue destruida, pero el precio fue alto. 15 humanos murieron. 27 calvoxianos murieron. Decenas más resultaron heridos. Velara se sentó en la enfermería después, cubierta de tierra y sangre que no era la suya. Nunca había visto la muerte. No la muerte real. No personas que estaban vivas y hablando un momento, y al siguiente habían desaparecido. Jake Morrison llegó en una nave de mando al día siguiente para revisar la operación. Recorrió la base recuperada con la comandante Dani, examinando los daños y discutiendo tácticas. Al ver a Velara sentada sola, se acercó. ¿Estás herida?, preguntó con un dejo de preocupación en la voz. No, físicamente estoy bien. Lo miró con ojos atormentados. Pero no puedo dejar de pensar en la gente que murió. Humanos y calvoxianos. Murieron por una guerra que yo ayudé a causar. Jake se sentó a su lado. Murieron luchando contra los Sarok. No es tu culpa. Si no te hubiera insultado, si hubiéramos trabajado juntos estos últimos meses, tal vez habríamos estado mejor preparados. Tal vez habrían muerto menos. Tal vez, asintió Jake. Pero no puedes cambiar el pasado. Solo puedes controlar lo que haces después. Vara se secó los ojos. Pete, el joven soldado, me salvó la vida hoy. Me apartó de un empujón cuando una explosión venía hacia mí. Podría haber muerto protegiendo a alguien que había insultado a toda su especie. Eso es lo que hacen los soldados, dijo Jake. Protegen a los demás incluso cuando es difícil, incluso cuando no es justo. Esa es la diferencia entre hablar de honor y vivirlo de verdad. Durante 2 meses, las fuerzas combinadas humanas y calvoxianas hicieron retroceder a Sarok sistema por sistema. Las batallas fueron brutales, pero estaban ganando. Los Sarok, enfrentando una resistencia decidida y tácticas superiores, comenzaron a retirarse. Velara luchó en 7 batallas más. Aprendió a pensar bajo presión, a confiar en quienes la rodeaban y a liderar con el ejemplo en lugar de por decreto real. Los soldados humanos dejaron de llamarla princesa y comenzaron a llamarla VY. Era un apodo, informal y amistoso. Lo apreciaba más que cualquier título real. El almirante Keston visitó el frente y se sorprendió por lo que vio. La princesa Velara, cubierta de polvo y agotamiento, planeaba la siguiente operación junto a los comandantes humanos, tratándolos como iguales y escuchando sus consejos sin arrogancia. Su Alteza, dijo en privado, ha cambiado. Eso espero, respondió Vara. Era una niña fingiendo ser sabia. Ahora solo intento aprender. La batalla final llegó 4 meses después del inicio de la campaña. Los Sarok hicieron un último intento por romper la línea defensiva. Fue su mayor asalto, involucrando cientos de naves y miles de soldados. La comandante Dani puso a Velara al mando de una unidad calvoxiana. Muéstrame lo que has aprendido, dijo simplemente. La batalla fue un caos, pero Velara mantuvo unida a su unidad. Utilizó tácticas humanas, adaptándolas a las fortalezas calvoxianas y tomando decisiones con rapidez y sin dudarlo. Sus fuerzas mantuvieron su posición e incluso avanzaron, capturando una instalación enemiga clave. Al finalizar la batalla, los Sarok finalmente se retiraron por completo. Habían perdido demasiados recursos y se enfrentaban a un enemigo inquebrantable. La guerra había terminado. 2 semanas después, se celebró una ceremonia formal en la Tierra. Asistieron líderes de toda la galaxia. El almirante Keston entregó al Consejo Humano la estrella de Calvox, el mayor honor que su imperio podía otorgar.
Jake Morrison la aceptó en nombre de la humanidad. Entonces llegó el momento de la firma del tratado. Vara, ahora oficialmente emperatriz tras el fallecimiento de su padre durante el conflicto, se sentó a la mesa junto a Jake Morrison. El tratado establecía una alianza formal entre la humanidad y el Imperio Calvoxiano, con disposiciones para la defensa mutua, el intercambio cultural y el entrenamiento militar compartido. Antes de firmar, Velara se dirigió a los dignatarios reunidos. Hace 4 meses, me presenté ante el embajador Morrison y lo insulté. Insulté a toda la humanidad. Fui arrogante, ignorante e insensata. Creí que la edad y la historia me hacían superior. Estaba equivocada. Miró directamente a Jake. El embajador Morrison podría haber dejado caer mi imperio. Tenía todo el derecho a rechazar mis peticiones de ayuda. Pero eligió mirar más allá de mi fracaso y ver a las personas inocentes que sufrirían. Eligió la misericordia. Eligió darme la oportunidad de demostrar que podía ser mejor. Levantó la pluma para firmar. Este tratado no es solo una alianza entre naciones. Es una promesa. Una promesa de que el Imperio Calvoxiano nunca más juzgará a otros por apariencias o suposiciones. Una promesa de que trataremos a todas las especies con el respeto que merecen. Y una promesa personal mía de que dedicaré mi vida a intentar ganarme el perdón que no merezco. Firmó el tratado que Jake firmó después de ella. Entonces, por primera vez desde su primer encuentro, sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida y acogedora. Extendió la mano. Velara se la estrechó y la sala estalló en aplausos. Más tarde, cuando la ceremonia terminó y la gente empezó a marcharse, Jake y Vara permanecieron juntos mirando las estrellas por una ventana. Lo hiciste bien, dijo Jake. No solo en las batallas, sino en transformarte a ti mismo. Eso es más difícil que cualquier combate. Tuve una buena maestra, respondió Vara. Me enseñaste que el silencio puede ser más poderoso que la ira, que la dignidad importa más que el orgullo, que el respeto se gana con acciones, no por estatus. Jake asintió. Tu gente tiene suerte de tenerte como emperatriz ahora. Entiendes cosas que muchos líderes nunca aprenden. Yo aprendí porque me diste la oportunidad. La mayoría de la gente simplemente se habría negado y habría seguido adelante. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Jake. Siempre que estén dispuestos a cambiar de verdad. Permanecieron en un cómodo silencio. 2 líderes de mundos diferentes, unidos ahora por el respeto mutuo y la confianza mutua. La galaxia observaba y comprendía. La humanidad había demostrado no solo su fuerza en la batalla, sino también su sabiduría en la paz. Y la joven emperatriz había demostrado que el orgullo se podía superar, que los errores se podían corregir y que el verdadero liderazgo significaba tener el coraje de